Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Arrancamos el nuevo curso y lo hacemos con una buena noticia. Siempre es una buena noticia el nacimiento de nuevas publicaciones o su reconversión. Ahora nos contarás. Estamos con José Antonio Calvo. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Jesús. Sacerdote de la diócesis de Zaragoza. A ver si no me equivoco, vicerrector del seminario. Sí. Responsable de medios de comunicación. Exactamente. Y también responsable director de Iglesia en Aragón. Iglesia en Aragón, que es un proyecto que está arrancando, que pretende aglutinar todas las publicaciones de las diócesis aragonesas. Exacto. Bueno, Iglesia en Aragón es, diría que el buque insignia de un proyecto, de lo que queremos que sea Aragón y la Iglesia Católica en Aragón en materia de comunicación, ¿no? Hasta ahora caminábamos con bastante éxito con pequeños semanarios diocesanos en las 6 diócesis de Aragón, con bastante tirada, pero se nos quedaba pequeño, por ahí no podíamos crecer. Entonces nos planteamos el crecer en espacio para publicaciones, para contenido, crecer también en intensidad y crear una nueva marca, Iglesia en Aragón. Ahí salimos con 38.000 ejemplares, somos herederos de las anteriores, herederos de las anteriores, y aunque alguno me dice, ¿y cómo os tiráis al papel? Bueno, pues nos tiramos al papel porque tiene lectores de papel, hay muchos. Estamos creando también una plataforma digital donde los contenidos serán tratados con más amplitud, multimedia, pero ya hemos salido en el pasado domingo con este ejemplar. Con una buena noticia, con la canonización de Madre Teresa. Su legado llega hasta Aragón. Pues sí, Cuéntanos. La verdad es que sí. Bien, tenemos un obispo que no está ya en Aragón, es el obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, que es don Carlos Escribano, que bueno, pues es natural de Galicia, pero desde muy pronto se instala en Monzón, cuando Monzón pertenece a la diócesis de Lleida. Luego pasa a la diócesis de Zaragoza, de Barbastro, donde se crea la diócesis de Barbastro-Monzón, y él acaba siendo cura de la archidiócesis de Zaragoza. Y bueno, pues en un momento de su vida tiene un encuentro con Madre Teresa de Calcuta en el año 94 en Roma, durante el primer encuentro mundial de las familias, y a don Carlos le cambia la vida. Nos cuenta un poquito lo que se puede contar, no entrando en las absolutas intimidades, pero también es verdad que a través de don Carlos Escribano comienza un movimiento en la diócesis de ayuda continua a la obra de Madre Teresa. Ahí ofrecemos los testimonios de los que ahora son delegados de Familia y Vida de Zaragoza, un matrimonio joven, que bueno, pues fueron juntos como jóvenes de una parroquia a ese primer viaje con don Carlos. El testimonio de un sacerdote que era entonces estudiante en la universidad, no había entrado al seminario, lo mismo de un diácono, Javier Martínez, que en ese momento estudiaba Derecho y que ahora es pues, diácono de nuestra diócesis. Bueno, son pequeñas historias que se van entrelazando y que poco a poco vamos a ir contando. ¿Cuál es la diversidad de la Iglesia en Aragón que ha posibilitado durante este tiempo que haya publicaciones diversas y que ahora permite también que podamos hablar de un semanario potente, con información, con cositas, no que no estemos hablando de una iglesia que es todo uniforme, sino con bastante sensibilidad? No lo mismo la iglesia de Teruel, la de Zaragoza, la de Barbastro, la de el norte de Huesca, la de los Pirineos, la Franja. No es lo mismo. Aragón es una comunidad autónoma muy variada y eso se refleja también en la Iglesia. Pero al mismo tiempo tenemos una conciencia muy fuerte de identidad. No la defendemos beligerantemente, no hacemos guerra de nuestra identidad. No hay un nacionalismo aragonés. Claro, pero sí que la tenemos. Y eso ayuda a que pues, nuestra forma de encarar la realidad pues, sea la misma. Nos dicen que somos pues nobles, bueno, en fin, de todo hay, ¿no? De todo hay, pero esos valores nos gustan y queremos seguir haciéndolos nuestros. También hemos encontrado una necesidad. El hecho religioso y en concreto la Iglesia Católica en Aragón
generalmente no es muy visible para nuestros medios de comunicación, ni para el papel, ni para la televisión, para la radio un poco más. Y la verdad es que las relaciones pues, que intentamos tener, bueno, pues estamos deseosos de que sean muy buenas, pero necesitamos llegar a nuestra gente. No podemos escudarnos en que no nos tratan bien o que nos tratan poco para quedarnos parados. Hemos tomado pues la iniciativa de proponer la realidad, proponer lo que estamos viviendo, los retos y transformarlos pues desde el Evangelio en oportunidades que tenemos pues para ser santos, para anunciar el Evangelio, para hacer el bien y para hacer más hermanos. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esa función de ser iglesia, de hacer llegar el Evangelio? Pues, parece que solo se habla de la información, cómo comunicar las noticias de la iglesia, y sin embargo el potencial de la comunicación y de los medios de comunicación es bastante mayor. Es bastante mayor. Yo ahora, por ejemplo, estoy en unas reuniones de formadores de seminarios y rara es la ponencia o la comunicación o el debate en el que no aparecen los medios de comunicación. O sea, ya simplemente a nivel estadístico, el tema de la comunicación y el tema de los medios, de los periodistas, pues tiene mucho peso. El hombre que es, el ser humano que es, bueno, pues es lo que es y lo que comunica. Y se hace también en la comunicación. El Evangelio, que es comunicación. La Iglesia Católica, que es comunicación. O sea, los sacramentos, pues hablamos de los 7 sacramentos, y ¿qué son? Pues son los instrumentos por los que se nos comunica la gracia divina. Comunicación. Es que somos comunicación. Es una mezcla de comunión y acción, que es muy... Sí. Bueno, pues ahí tenemos que estar. Lo que pasa es que tenemos que ir haciendo distintos niveles o distintos compartimentos comunicados, por supuesto. O sea, en un plan de comunicación de una diócesis, pues no puede meterse todo el catecismo. Claro. Aunque a algunos le gustaría. A algunos le gustaría. José Antonio, cuando te dicen tienes que hacerte cargo de los medios, dices, uff, la que me quedo encima. Bueno, por esos recelos también respecto a los medios de comunicación, a la búsqueda del morbo, a los escándalos, etcétera. Mira, la patata caliente fue cuando el entonces arzobispo de Zaragoza, don Manuel Ureña, me dijo que iba a estudiar periodismo. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, yo sé que tú quieres estudiar filosofía, que tienes interés, pero hace las dos cosas. Digo, ¿lo ha pensado bien? Sí, lo he pensado. Bueno, pues me tiro a la comunicación. Entonces es cuando recibí la patata caliente. Porque yo entendía la necesidad de los medios, pero jamás había pensado en que se me podía pedir este servicio. Desde el momento en que comienzo mis estudios en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, veo que eso es un mundo. Eso es un mundo a explorar, que hay mucha riqueza. Sí. Y bueno, pues me lo tomo muy en serio en esa formación. Y cuando regreso a la diócesis en septiembre de 2011, bueno, pues vengo dispuesto a darlo todo. Sabiendo que en ese darme, lo más importante es que consiga reunir personas que vibran con la comunicación para hacer un proyecto común, un proyecto conjunto. Y bueno, pues la verdad es que en estos 5 años yo soy responsable desde hace un año. Hemos estado trabajando en voluntarios, jóvenes estudiantes de periodismo o recién egresados de facultades de comunicación que han empezado a trabajar en medios, en redes, y ahora pues con la creación de un ente, vamos a ponerle un nombre, una oficina de comunicación de la Iglesia Católica en Aragón. Bueno, pues ahí veo que se puede hacer un gran servicio. No tanto lo que yo pueda hacer por escribir, por decir, por hablar, sino lo que pueda hacer por estimular la comunicación en las diócesis. Entiendo que en la comunicación en las diócesis hay varios planos. Está el interno, el de cómo convencer no solo a los sacerdotes, sino a la gente que trabaja en las instituciones de la diócesis o para la diócesis, de que la comunicación que invertir en comunicación pues es algo importante, algo necesario. Por otro lado, de cara al exterior, porque la imagen de la iglesia pues no siempre es la que quisiéramos. Y luego también a la hora de no solo comunicar buenas noticias, Madre Teresa es un ejemplo de ello, sino gestión de problemas, gestión de crisis, que supongo que
que en Navarra tuviste tiempo para estudiar algunos casos y ver cómo eso todavía en la Iglesia cuesta, en la comunicación interna de la Iglesia. Bueno, la comunicación interna de la Iglesia cuesta, porque si hablamos de los sacerdotes, que tienen una dedicación completa a la Iglesia, al servicio de la Iglesia, pocas veces se les ha formado en esto, en la necesidad de esto. Quizá porque pues, en aquellos momentos no era necesario o no era tan necesario, aunque siempre ha habido buenas plumas y promotores de revistas, muy buenos comunicadores en la Iglesia. Muy buenos comunicadores, por supuesto. Ahora estamos en otro momento, y se ve claramente que o se apuesta por esto decididamente o nos quedamos atrás. Nos quedamos con la imagen que dan otros de nosotros. Es un trabajo arduo, por distintas causas. Por ejemplo, no quiero decir que en otros ámbitos de la sociedad no sea así, sí, bueno, pero estamos hablando de este. Pero en la Iglesia, pues la mayor parte de la gente es gente con talento, gente con mucha creatividad, gente con un pensamiento propio, con libertad de ideas. Ese estereotipo de la Iglesia caverna a mí me parece que es bastante falso, aunque en algún momento se haya podido dar. Entonces, ordenar, ya no voy a decir controlar, ordenar a todos los posibles, todos los comunicadores potenciales es bastante complejo. Ahí está la comunicación interna, ahí está el comunicarlo todo, comunicarlo bien y sobre todo hacer consciente a cualquiera de los que trabajan por la causa del Evangelio que todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que deja de hacer es comunicación. Desde pues, el conserje de la casa de la iglesia hasta pues, el deán del cabildo, o sea, todos comunican. Comunicación interna no es una batalla, sino que es una guerra y es un desafío muy importante. Hay que ir poco a poco. Y de cara al exterior, no sé si has tenido en este tiempo alguna gestión de algún tipo de escándalo, alguna cosa así como muy gorda, esta que te viene un tsunami y te sigue a ver cómo, no paro, sino a ver cómo explico la versión de la institución en este tipo de casos. Bueno, pues muchas veces no es tanto que la información sea escandalosa, que lo es, o que sea de un caso pues eso, muy bruto o de mucho comediático, sino también que en ocasiones los profesionales nos encontramos en algunos de estos casos con una falta no iba a decir de altura, con una falta de rapidez a la hora de responder, incluso de la propia respuesta. Y a veces eso sí que contribuye a que se fomente esa imagen de iglesia que tú rechazabas antes, de una iglesia más encerrada, de una iglesia más... Bueno, nosotros tenemos en Aragón ya no son patatas calientes, sino territorios calientes. Son territorios calientes. Tenemos todo el conflicto de los bienes eclesiásticos, que por parte de la Iglesia ya se ha hecho todo lo posible, solamente queda la devolución, pero para los medios de comunicación es un tema que viene muy bien, o sea, cuando no hay noticias, el tema de los bienes, bueno, ese es uno de los terrenos difíciles. Yo creo que los obispos han hecho todo, pero la batalla de la comunicación ha estado a punto de perderse, porque muchos de los cristianos de Aragón y de los no cristianos pueden tener la idea de que no se ha hecho nada, la historia la han contado otros, no la hemos contado nosotros. Eso es lo que sucede en ocasiones, claro. Efectivamente, bueno, pues ese es uno de los escenarios en los que todavía tenemos un reto, el reto de explicar. ¿Cuál es la situación actual de la Iglesia en Aragón, a grandes rasgos? 6 diócesis, una no pertenece a la provincia eclesiástica, pero sí que, como me has explicado antes, tenéis una entidad propia. ¿Cómo es la Iglesia aragonesa? La Iglesia aragonesa pues es una iglesia pequeña, porque la comunidad aragonesa, aunque tenga muchos kilómetros, tiene pocos habitantes. Es una de las menos pobladas de España. Por lo tanto,
bueno, pues nuestras ciudades y nuestros pueblos, ciudades excepto Zaragoza, son ciudades pequeñas, y nuestros pueblos son pequeños, no, o sea, minúsculos. Sin embargo, en todos esos pueblos hay cristianos. En todos esos pueblos hay cristianos, y además hay una tradición, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, una tradición cristiana. De tal modo que, aunque haya algunos movimientos, algunos grupos que quieran o que se esfuercen en que desaparezca esta tradición cristiana, permanece. Tenemos una carestía vocacional hacia el ministerio sacerdotal ordenado, pero también hacia la vida consagrada. No obstante, no hemos perdido la esperanza. Somos una iglesia con bastante esperanza. Somos una iglesia pobre, con mucha esperanza. Y quizá mezclada con esa esperanza haya también algo de tozudez. Tozudez, no la tozudez emblemática del aragonés, sino la dureza y la tozudez del pilar. Del pilar de la Virgen, que sigue siendo pues nuestro icono más profundo de identidad aragonesa cristiana, y también de los que recelan de esa identidad. El pilar es algo inamovible. Mucha esperanza, muchas ganas de trabajar en común, siempre se ha hecho, pero quizá en los últimos meses más. El tema de la comunicación es un ejemplo, pero también a la hora de plantear planes pastorales, unidades de acción pastoral, también. Ahora se ha visto los obispos de Aragón todos a una con el problema de la clase de religión, esa reducción de horarios, el tribunal de momento la cautelarísima no la ha concedido, estamos a la espera de la cautelar, pero el curso empieza y empieza con reducción de horarios, y entiendo que con menos profesores o con mayores problemas también laborales para los profesores de religión. Lo primero es que con todo este debate y esta confrontación, me he enterado que existen las medidas cautelarísimas, y la palabra cautelarísima. Es cierto. Vamos, que ahora me he tenido que empapar de ella para explicarla. Primero, un poco de historia. Hace unos meses pasó lo mismo en bachillerato, en segundo de bachiller. Los obispos reclamaron, no solo los obispos plantearon en nombre de las diócesis su recurso. También los profesores de religión lo hicieron, por su parte, y tampoco se aceptaron las medidas cautelarísimas, pero a los pocos días se aceptaron las cautelares. Y entonces la clase de religión no ha desaparecido de segundo bachillerato. Ahora estamos con primaria. En este caso no es la desaparición, sino el recorte. Un recorte de 90 minutos a 45. Esperamos que las cautelares sean atendidas. Y no tanto porque se respeten los acuerdos internacionales entre la Iglesia y el Estado, que eso es fundamental en un Estado de Derecho. Eso habla mucho de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, de la mediocridad también en muchas ocasiones de nuestros gobernantes. No, o sea, esta pelea es una pelea por la dignidad del ser humano. Creemos firmemente, creen los obispos y cree el 73% de las familias de niños escolarizados, que una escuela sin religión es una escuela menos humana, deshumanizada. Es un cuerpo al que le falta algo, un ojo, un oído, le falta algo. Entonces ahí está, ¿no? Luego están ya los contenidos de la asignatura de religión, luego están los docentes, que serán mejores o peores. Yo digo que son mejores, son muy buenos, y que si no han pasado un concurso para obtener la plaza es porque no se convocan. Sí, cierto. Y todo eso es verdad, pero también que si no hay religión en la escuela, nuestros niños, nuestros futuros hombres y mujeres, hechos y derechos, van a caminar cojos. Así que es cierto que la enseñanza religiosa en valores
tengas la confesión que tengas, es indispensable, desde para aprender a caminar por la vida hasta ir al Museo del Prado y entender el 80% de los cuadros de los grandes artistas, porque sin esa cultura religiosa es muy complicado manejarse en nuestro mundo, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con este asunto, con otro proyecto cultural, en este caso de la Archidiócesis de Zaragoza, que es el Alma Mater, es el nombre de la marca, y nuestro museo, Alma Mater Museo. Hay piezas, pero sobre todo hay una historia que contar. Y esa historia que contar a través de planes didácticos para niños de todas las edades, colegios, conciliación también, porque el verano es terrible para las familias en este sentido, sino también para personas que están sufriendo una enfermedad como el Alzheimer, tal. Es curiosísimo cómo responden estos enfermos, por ejemplo, a los estímulos de la música religiosa, sagrada que han escuchado ante determinadas imágenes. Tiene una capacidad de evocación que es brutal. Y los niños cuando terminan alguno de estos programas didácticos, salen del museo conociendo su historia. Bueno, conocerán también los personajes de la historia sagrada, conocerán también los grandes personajes de la historia de Aragón y de la Iglesia en Aragón, pero se conocen mejor a ellos mismos. Está claro que es una dimensión esencial del ser humano. ¿Estáis optimistas respecto a ese futuro concreto, el de la clase de religión? Sí, estamos optimistas y nos apoyamos, como ya te he dicho, en la aceptación de medidas cautelares del proyecto de bachiller. Y entre 4/4 de los padres que eligen la clase de religión para sus... Bueno, mi arzobispo tiene una expresión de esas que son muy felices, que es la clase de religión es la única que pasa un referéndum anual en septiembre. Cierto es. Y lo pasa. Lo pasa. José Antonio, un auténtico placer, muchísima suerte en esta nueva andadura de la Iglesia en Aragón, de este nuevo semanario, que esperemos que se vaya llenando y que tengamos noticias de él. Muchísimas gracias, os agradezco mucho esta invitación a presentaros Iglesia en Aragón y hablaros de Aragón y de su iglesia. Una tierra preciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.